En el análisis de armaduras o celosías podemos estar interesados en saber si existen o no elementos de fuerza cero. Estos elementos son aquellos que en teoría no soportan carga. Sin embargo, sirven para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga o si se presentan algunas cargas que no fueron concebidas durante el diseño. Para saber si existen o no elementos de fuerza cero, existen dos reglas principales. La primera de ellas es si dos elementos no colineales forman una junta o nodo de una cercha y se observa que no se aplica ninguna carga ni externa o de reacción, en caso dado ese nodo esté conectado a algún soporte, entonces los dos elementos que están conectados allí se deduce que son elementos de fuerza cero. Eso lo podemos revisar, por ejemplo, en esta estructura si analizamos el equilibrio de esos nodos que están cumpliendo con esta regla número 1. Por ejemplo, en el nodo A tenemos dos elementos y no existe ninguna fuerza aplicada sobre el nodo. Si nosotros colocamos este sistema coordenado y hacemos el equilibrio en los ejes X y Y, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 me daría que la fuerza AB debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 me da que la fuerza AF debe ser igual a 0. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que enuncia la regla 1, que los elementos van a ser de fuerza 0 si no hay carga aplicada ahí en el nodo. Podemos revisar este otro nodo que tiene elementos que forman un ángulo distinto acá de 90 grados. Y en esta ocasión vamos a seleccionar un sistema de ejes coordenados tal que uno de ellos está alineado con cualquiera de los dos elementos. Aquí se alineó el eje X con el elemento ED y el otro formará pues un ángulo distinto con el eje de las Y. Si hacemos la sumatoria en la dirección del eje de las Y primero, ¿por qué primero en el eje de las Y? Porque si descomponemos esta fuerza FDC en sus componentes rectangulares, tendríamos una fuerza paralela en X, que es esta azul que está dibujada, y una fuerza paralela al eje de Y, que es esta roja, que se muestra aquí. Si nosotros analizamos, solamente existen componentes de fuerza debido a la fuerza FDC en la dirección Y. Es decir, que si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, solamente va a aparecer la componente FDC-Y, que es el producto de la magnitud por el seno del ángulo θ. Entonces FDC por el seno de θ debe ser igual a 0. Si nosotros despejamos allí, me debe dar igual a 0. 0 entre seno de θ da 0. O si no, puedo analizar este producto. Para que este producto sea 0, uno de los dos tiene que ser 0. El ángulo no es 0, tiene un valor. Es decir, que esto es un coeficiente distinto de 0. Para que ese producto dé 0, entonces f de c tiene que ser igual a 0. Si ahora revisamos la sumatoria en la otra dirección, que es en el eje de las X, ya sabiendo que la fuerza f de c vale 0, entonces la componente f de c x también sería igual a 0, porque 0 por el coseno de θ da 0. Entonces tendríamos f de e más 0 igual a 0, por lo tanto de ahí se deduce que la fuerza f de c también, f de e también es igual a 0. Entonces, y visualmente se observa que solamente hay dos elementos y no hay fuerza externa ni reacción aplicada en ese nodo. La segunda regla involucra tres elementos. Si dice, si tres elementos forman una junta o nodo de una cercha,
libre también de fuerzas externas o de reacción, así como en el caso anterior, para las cuales dos de ellos son colineales, el tercer elemento, que no sea colineal a los anteriores, es un elemento de fuerza cero. Esa es la deducción. Si analizamos los nodos que posiblemente tengan esa configuración, es decir, que conecten solo tres elementos sin fuerzas aplicadas en él, podemos observar que el nodo C y el nodo D cumplen con esa condición. Si ahora revisamos el diagrama de cuerpo libre del nodo D y colocamos estos ejes, el eje X alineado con el elemento AD y el otro perpendicular, si hacemos sumatorias, por ejemplo, en la dirección de las X, es evidente aquí que pues, estas otras fuerzas no tienen componente en X, que F de A debe ser igual a 0. Ahora, y si hacemos sumatorias de fuerzas en Y, lo único que se va a descubrir aquí que F de E es igual a F de C, simplemente. Pero de estos tres elementos, solo uno es igual a 0 y es el que no está alineado. Este con este están alineados, este con este están alineados, tienen la misma fuerza, y el otro que está en otra dirección tiene fuerza 0. Si revisamos ahora el nodo C, utilizando por ejemplo unos ejes, el eje Y alineado con CB y el otro eje X perpendicular a S, podemos hacer también sumatorias de fuerzas en direcciones X y Y. Entonces, si hacemos, por ejemplo, sumatorias de fuerzas en X, nos damos cuenta que solamente la fuerza FCA tiene componente en la dirección de las X. Estas dos solamente tienen una componente que va en dirección Y. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tendríamos FCA por el seno del ángulo. El seno es el que hace la proyección en el eje de las X, debe ser igual a 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, uno de estos dos términos debe ser igual a 0. Lógicamente aquí, como el ángulo no es 0, el valor de FCA es igual a 0. Entonces, esta fuerza de este elemento no alineado a los otros dos es de fuerza 0. Si hacemos sumatorias de fuerzas en Y, lo que vamos a encontrar simplemente es que la fuerza FCB es igual a la fuerza FCD. Bueno, revisemos ahora este problema. Vamos a revisar si existen o no elementos de fuerza 0. Si buscamos nodos que tengan solamente dos elementos unidos a él, podemos ver que está el nodo D y el nodo A. Sin embargo, en el nodo D existen fuerzas. La cuerda ejerce una tensión aquí sobre la polea y también ejerce otra fuerza acá del lado izquierdo, que se transmitirían al nodo D. Por lo tanto, el hecho de que existan fuerzas presentes aquí en el nodo ya lo descarta, porque ya no cumple con la regla. Tienen que ser elementos unidos a un nodo, dos elementos unidos a un nodo sin fuerzas aplicadas ahí. Acá donde está este apoyo tampoco, se descarta porque el apoyo ejerce una fuerza. Entonces no cumpliría, debe ser un nodo libre de fuerza, de fuerzas de reacción. Entonces, si revisamos la otra regla, que es tres elementos conectados a un nodo, entonces podemos mirar que el nodo E cumple con la regla. Tenemos tres elementos conectados y no hay fuerzas externas aplicadas en él. Entonces, como no hay fuerzas externas aplicadas en él, entonces el elemento CE sería de fuerza 0. Entonces vamos a subrayarlo para indicar que es un elemento de fuerza 0. Este elemento de aquí sería un elemento de fuerza 0.
Si es un elemento de fuerza 0, entonces yo podría decir que es como si no existiera. Y entonces esta estructura sería, en teoría, equivalente a esta que aparece acá a la derecha, sin el elemento allí. Pero si revisamos ahora esta configuración, podemos nuevamente revisar las reglas, por ejemplo, de 3 elementos. Aquí ahora en el nodo C hay 3 elementos. 2 de ellos están alineados y el otro no. El que no está alineado entonces sería un elemento de fuerza 0. Entonces aquí vamos a tachar este. Entonces ya tendríamos 2 elementos de fuerza 0, el CE y el FC. Si ese elemento es de fuerza 0, entonces la estructura quedaría, borrando ese elemento de la estructura, quedaría ya sin 2 elementos. Nuevamente puedo revisar, entonces me doy cuenta que estos 2 elementos están alineados y este no. Por lo tanto, este elemento de aquí no alineado es de fuerza 0 y sería equivalente a esta estructura que está acá a la derecha. Sin el elemento ya tendríamos 1, 2 y 3. Ya habríamos identificado 3 elementos de fuerza 0 de manera consecutiva, teniendo en cuenta ya resultados previos. Ahora, si volvemos a revisar en la estructura, quedan nuevamente 3 elementos en un nodo sin carga aplicada. Entonces, como estos dos son colineales y este no, este elemento tiene que ser elemento de fuerza 0. Entonces la estructura finalmente la podría dibujar de esta manera. Y entonces nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos de fuerza 0. Esos elementos para esta configuración de carga no tienen fuerza interna, tienen fuerza valor 0. Pero bajo otra configuración de carga, posiblemente uno de ellos o varios de ellos podrían tener carga. Vamos a revisar ahora este otro problema. Vamos a identificar cuáles son elementos de fuerza 0 haciendo igual un procedimiento de seguimiento. Si revisamos nodos que tengan solamente 2 elementos conectados, tenemos el nodo A y tenemos acá el nodo I. Los demás tienen más de 2 elementos conectados. Lo que sucede es que estos elementos A y I tienen apoyos conectados a él. Entonces ya dijimos que esos apoyos transmiten fuerzas. Y la condición para revisar las reglas es que no haya ningún tipo de fuerza aplicada en esos nodos. Entonces, no puedo decir que AB y AP sean elementos de fuerza 0 porque hay una fuerza ahí debido a la reacción de este apoyo. Lo mismo acá, no habrían elementos de fuerza 0 porque no se cumple. Además hay una carga aplicada aquí en el nodo. Revisemos entonces los nodos que tengan 3 elementos conectados a él. Por ejemplo, tenemos el nodo, este nodo D tiene 3 elementos conectados sin cargas aplicadas en él. Entonces, tenemos 2 elementos alineados y el tercero no está alineado a ninguno de esos. Entonces, este elemento tiene que ser elemento de fuerza 0. Si es elemento de fuerza 0, la estructura me quedaría como si no estuviera allí. Si ese elemento ya digo que no está aquí, entonces me quedaría es como si en el nodo N solamente hubieran 3 elementos en vez de 4. Porque este no está haciendo fuerza. Entonces aquí tendríamos nuevamente 2 elementos alineados y uno no alineado. Este elemento que no está alineado no generaría fuerza, sería un elemento de fuerza 0. Entonces ya tendríamos identificados 2 elementos de fuerza 0. Ahora revisamos para ver qué otros posibles nodos tengan 3 elementos.
Si nos damos cuenta, también el nodo B tiene 3 elementos y no hay cargas aplicadas sobre él. Entonces existen 2 elementos alineados y este no está alineado. Este que no está alineado sería un elemento de fuerza 0. Si volvemos a revisar ahora, como si este elemento no estuviera ahí porque es de fuerza 0, entonces habrían 3 elementos. Estos dos, AP y PO, que están alineados, y uno que no está alineado. Entonces este, que es PC, sería de fuerza 0. Ya habiendo identificado que este es de fuerza 0, entonces ya aquí en el nodo C es como si hubieran 1, 2 y 3 elementos solamente, no 5. Porque ya estos dos identificamos que eran de fuerza 0. Pues revisando nuevamente esta configuración, tendríamos 2 elementos alineados y este no. Por lo tanto, este sería elemento de fuerza 0. Si ahora, basado en esa observación, revisamos otro nodo, por ejemplo el nodo O, nos damos cuenta que en este nodo, ahora, como este es de fuerza 0, el CO, entonces como si hubieran 3 que fueran este elemento de la izquierda, este de la derecha y este que está aquí. Estos dos están alineados y este no, por lo tanto cumplen con la regla 2 y este sería elemento de fuerza 0. Ahora, si este elemento es de fuerza 0, si analizamos el nodo N y todos estos son 0, pues este también tiene que ser de fuerza 0. Entonces, todos estos elementos internos que están aquí de este lado de la estructura son elementos de fuerza 0. Y no había sido sencillo saberlo si no revisamos las reglas que se han definido previamente. Si miramos ahora también el nodo M tiene 3 elementos conectados. 2 de ellos están alineados, el tercero no. Este que no está alineado sería un elemento de fuerza 0. Podremos revisar otros elementos, por ejemplo, otros nodos. El nodo F tiene 3 elementos, sin embargo hay una carga aplicada en él. Como hay una carga aplicada en él, ya no cumple la regla, entonces no puedo decir que el elemento FL sea de fuerza 0. No sería de fuerza 0. Lo mismo acá. Aquí hay muchos elementos, hay más de 3 elementos, entonces ya con eso no cumple con la segunda regla. Y además hay una carga aplicada. En el nodo H sucede lo mismo. Hay 3 elementos, pero 2 alineados y 1 no alineado, sin embargo hay una carga aplicada y ya eso modifica las cosas. Entonces, para este problema en específico, solamente están como elementos de fuerza 0 esos que hemos revisado acá del lado izquierdo. Si ahora nos vamos a esta estructura, vamos a comenzar a observar aquellos nodos que contengan solo 2 elementos en primera instancia. Tenemos el nodo H y el nodo H pues tiene solo 2 elementos y no hay fuerza aplicada, por lo tanto cumple con la primera regla y estos 2 elementos serían de fuerza 0. Si ahora miramos otro nodo con 2 elementos, si lo hay, en este caso nos damos cuenta que está el nodo E y también no tiene carga aplicada y solo tienen 2 elementos, entonces estos 2 elementos serían de fuerza 0. Si revisamos el nodo F, en el nodo F ya hay 3 elementos, sin embargo no hay 2 elementos que estén alineados, a pesar de que no hay carga ahí, entonces no cumple con la regla y por lo tanto estos elementos no son de fuerza 0, ninguno de ellos.
Si ya nos dimos cuenta que este elemento de aquí es de fuerza 0, aquí habrían dos elementos conectados a un nodo, pero hay una carga aplicada, entonces ya no cumple con la regla número 1. Pues estos dos elementos no serían de fuerza 0. Aquí hay muchos elementos conectados, entonces tampoco cumple con la regla 3. Ya hay más de 3 y además hay carga aplicada. En este nodo hay 3 elementos, sin embargo hay una carga aplicada, entonces ninguno de ellos va a ser elementos de fuerza 0. El elemento de la izquierda va a tener la misma carga que el elemento de la derecha, y el de arriba, pues sumatorios de fuerzas en Y, en ese nodo nos daría que este elemento de aquí tendría el mismo valor de carga que se muestra acá, de 5 kilolibras. Esos serían los elementos de fuerza 0. En esa estructura simplemente serían 4. Los dos que están conectados al nodo H y los dos que están conectados al nodo E. Vamos a revisar ahora esta estructura para ver qué elementos de fuerza 0 hay en ella. El nodo A y el nodo N poseen dos elementos únicamente, pero como están conectados a apoyos, entonces son descartados, no cumplirían con la regla número 1. Si revisamos ahora los nodos que tengan 3 elementos, nos podemos dar cuenta que el nodo B posee 3 elementos, 2 de ellos están alineados y este no. El TB no está alineado por esto. Por lo tanto, sería un elemento de fuerza 0. Si ahora este elemento ya sabemos que es de fuerza 0, es como aquí, es como si en el nodo ahora T no existieran 4 elementos, sino solo 3. Pues estos dos están alineados y este no, entonces este sería de fuerza 0. Aquí en el nodo C hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos y ya sabemos que uno de ellos de fuerza 0 y habrían 4 que no sé todavía. Tengo que revisar ahora acá para ver si se puede deducir de manera secuencial. Si reviso el nodo D, en el nodo D me encuentro que hay 2 elementos que están alineados y el tercero no, por lo tanto este es de fuerza 0. No hay cargas ahí aplicadas. Ahora, en el nodo S es como si existiera, en vez de 4 elementos existieran 3, porque este es de fuerza 0, por lo tanto estos dos como están alineados y este no, este sería de fuerza 0. Ya sabiendo que el elemento CS es de fuerza 0, el CT es de fuerza 0, entonces aquí en el nodo C es como si tuviera, en vez de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, es como si tuviera solo 3, que los otros son de fuerza 0. Como estos dos, BC y CD, están alineados y CU no, entonces CU debe ser un elemento de fuerza 0. Ahora sí, ya pude deducir que este elemento es de fuerza 0, pero para ello tuve que analizar primero esta parte de acá. No lo pude deducir de manera así tan directa. Si vamos aquí al nodo D, pues ya hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos, sino pues ya no cumple con la regla 3, la regla 2, que es la que... En el nodo B también hay más de 3 elementos. El nodo W sí cumple con la regla 2 porque tenemos 2 elementos que están alineados, el otro no, y no hay carga sobre ese nodo. Entonces este elemento sería de fuerza 0. El elemento sería de fuerza 0. Si este elemento es de fuerza 0, es aquí en el nodo G, es como si tuviéramos solo 4 elementos. Sin embargo, todavía no puedo decir nada, tengo que revisar los otros elementos vecinos. Puedo observar que aquí en el nodo F hay
3 elementos conectados. Primer requisito. No hay carga. Segundo requisito. Entonces sí cumple con la regla número 2. 2 elementos alineados y uno no. Este sería de fuerza 0. Como este es de fuerza 0, ya aquí podríamos ver como si existiesen solamente 3 elementos en vez de 4. Entonces estos dos BR y RG estarían alineados y este ER no. Entonces este sería de fuerza 0. Listo. Ya sabemos que este es de fuerza 0. A pesar de ello, eso no es suficiente para analizar aquí en el nodo E todavía. Hasta el momento no cumpliría con la regla número 2 porque habrían 1, 2, 3 y 4 elementos. Tendrían que ser 3. Bueno, en el nodo B no se cumple la regla número 2 debido a que hay más de 3 elementos y no hemos deducido más elementos vecinos que me permitan decir si hay elementos de fuerza 0 allí, porque el BW y el WX no son elementos de fuerza 0, pero sí son elementos que tienen igual magnitud. Si revisamos el nodo G, aquí en el nodo G ya descartamos uno porque tiene fuerza 0, que es el GW. Nos quedaría pendiente entonces los demás. Sin embargo, pues en ese nodo tampoco se cumple la regla número 2 porque habrían 1, 2, 3 y 4 que es elementos en vez de 3. Seguimos revisando. Aquí en el nodo H hay 3 elementos conectados, 2 alineados y uno no. Sin embargo, como hay una carga aplicada en este nodo, ya no cumple con la regla número 2. Seguimos revisando. Aquí en el nodo J, pues ya hay más de 3 elementos y hay una carga aplicada. No cumple. En el nodo K, pues 2 elementos alineados, no hay carga y este no está alineado, entonces este sería elemento de fuerza 0. Si ahora revisamos el nodo P, ya tendríamos 2 elementos alineados, este es como si no estuviera y este sería el elemento de fuerza 0. Si miramos el nodo L, pues el nodo L tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, no cumpliría con la regla número 2. Revisamos acá el nodo M, que sí la cumple. Entonces tenemos 2 elementos alineados, este no. Este sería elemento de fuerza 0. Si revisamos ahora el nodo O, entonces es como si tuviera en vez de 4, 3 elementos, 2 alineados y este no. Este sería elemento de fuerza 0. Como ya revisamos que este elemento es de fuerza 0, este también. Aquí en el nodo L, en vez de tener 1, 2, 3, 4 y 5, es como si tuviéramos 3, 2 alineados y 1 no. Este sería el elemento de fuerza 0. Sería el elemento de fuerza 0. Sin embargo, si analizamos el nodo Y, hay 3 elementos, pero no hay 2 que estén alineados, a pesar de que no hay carga. Entonces no cumple con la regla 2. Aquí en el nodo P simplemente lo que sé es que la carga interna en PJ es la misma carga interna que PY, simplemente. Aquí en el nodo X, no, como hay 4 elementos, ya no cumple con la regla 2, porque el elemento JX no es de fuerza 0 porque aquí hay muchos elementos conectados, no cumple con la regla 2, además hay una carga aplicada. Entonces, por lo que se ve, esos serían todos los elementos de fuerza 0. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos de fuerza 0.
en esa estructura y que fueron deducidos de manera secuencial, mirando cómo quedaba la estructura luego que suprimíamos un elemento de fuerza 0 en un nodo que contenía más de 3 elementos. Eso va a ser bastante recurrente en los problemas que requieren un poco más de análisis. Finalmente podemos revisar esta estructura que tiene, por ejemplo, en el nodo D tiene 2 elementos solamente, pero hay una carga. En teoría no cumple con la regla número 1, porque hay una carga aplicada en el nodo. Sin embargo, esa carga, si yo hago sumatorias de fuerzas en Y, aquí en el nodo, vamos a considerar que va saliendo del nodo. Aquí tenemos la fuerza interna FDE. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, considerando positivo hacia arriba, tendría que, pues, menos 6 menos FDE igual a 0, por lo tanto FDE es igual a menos 6 kN. De ahí he deducido que el elemento FDE no es un elemento de fuerza 0. Pero si ahora reviso qué sucede en la dirección de las X, aquí voy a tener supuestamente una carga interna que sería la fuerza CD. Si yo hago ahora sumatorias de fuerzas en X igual a 0, positiva hacia la derecha, voy a obtener entonces que menos FCD es igual a 0. Por lo tanto, FCD debe valer 0. Fíjense que a pesar de que no cumple con la regla número 1 de que dice que no debe haber carga aplicada, pues como la carga está alineada con uno de los elementos, entonces la carga que está alineada con ese elemento indicaría que el elemento tiene la misma carga pero en sentido contrario. Aquí me dio un signo negativo indicando que la carga FDE debe ir hacia arriba, que es sentido contrario a la que está aplicada ahí en el nodo. Y en el eje horizontal pues no hay carga, ya lo revisamos con la sumatoria de fuerzas en X. Si revisamos ahora el nodo E, pues no hay elementos alineados, no cumpliría con la regla número 2. Aquí en el nodo C ya revisamos que este nodo es de fuerza 0. Sin embargo, en el nodo C habrían 3 elementos y 2 de ellos no estarían alineados, entonces no cumple con la regla número 2. En el nodo B también tendríamos 4 elementos. A pesar de que hay 2 que estén alineados, pues ya se pasa del límite que es 3 elementos y 2 de ellos están alineados, entonces no cumple con la regla número 2. Si revisamos el nodo, revisamos acá en F, también tendríamos 4 elementos, entonces no cumple con la regla. Si revisamos en G también habrían 4 elementos, y en A y en H pues aquí puede que hayan 3 elementos, pero hay una fuerza transmitida o 2 fuerzas transmitidas por este apoyo articulado, entonces no cumpliría. Y en el nodo H también, a pesar de que hay 2 elementos, hay una fuerza que se transmite, entonces en esta estructura solamente hay un elemento de 2 fuerzas y es el elemento CD. De esa manera podemos identificar mediante esas reglas si existe o no elementos de 2 fuerzas en una cercha o celosía.